Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy la propuesta en este domingo 24 de agosto, ya estamos en el 21º domingo del tiempo ordinario, el libro de Isaías, el último capítulo, 66, versículos 18 al 21. Esto dice el Señor: yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones. A Tarsis, Libia, tiradores de arco, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y de todas las naciones como ofrenda al Señor. Traerán a todos sus hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén, dice el Señor. Así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor, también de entre ellos elegiré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Queridos amigos, es el último capítulo del libro del profeta Isaías. Dios que nos salva, dice la Isaí, Yahvé que salva a su pueblo. Opea ñandeco aveñas en duas ya eshahina. Baisha va lleva, yaguatariré, pero la ñapenaro peñan de yarareje. Y aquí comienza a dar varios nombres de varios pueblos que dice que vendrán todas las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria. Queridos amigos, la ñandella y cuaponar o teología lleva o ella cañan de la Biblia. Es la promesa de la tierra, es la promesa de la descendencia. Y en la promesa de la descendencia, queridos amigos, estamos hablando del pueblo elegido. Y justamente si nosotros somos ese pueblo elegido, ya es yacano ayahueruro peñan de yaraña moino, para la construcción del reino de Dios, los valores y los principios que Dios nos ha dado como pueblo elegido. Entonces, como pueblo elegido, hacemos de que todas las naciones puedan imitarnos y puedan hacer lo que nosotros hacemos. Pueblo mío, entonces vendrán de todas las naciones, de todas las lenguas, vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones. Y aquí te va dando todos los nombres, queridos amigos, de estas famosas naciones. Y de todas las naciones como ofrenda al Señor, traerán a todos sus hermanos. Ñamañamina, yahesamina, yevajapea y ñañepia, traerán a todos sus hermanos. Tuishalañana emisionina, yecuarcana enteroeteabe, cuáles son estos valores y estos principios que Dios quiere que nosotros ofrezcamos. Pero vamos a comenzar por casa, porque ya de hoy, ya te imagina. Ya se gana de la corrupción, ya se gana de la popindawi, ya se gana de todo lo negativo. Porque si no, vi con la ñamboeta, la ñandera pichacuera, va a enseñanza la llave, jata y lleva. Así es que vamos a pedir hoy especialmente por intercesión de este gran profeta Isaías, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.